Muy buenos días. Para mí es un verdadero gusto y un honor el poder compartir eh, el día de hoy, sobre todo con un tema tan importante en la vida de las personas, sobre todo con un público tan distinguido, un público eh, tan interesante. En mi caso, mi nombre es Luis Vázquez. Yo pertenezco al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos y nosotros tenemos un mandato de dar a conocer a nivel de toda la universidad e incluso hacia afuera de la universidad los derechos humanos a nivel general. Entonces hemos ido por cada una de las unidades académicas dando a conocer lo que son los derechos humanos. Repito, para mí es un gran honor el poder compartir con ustedes y este es un tema bastante amplio, muy dinámico y que requiere la participación activa de todas las personas, porque en la medida que nosotros compartimos el conocimiento, se va haciendo eh, mucho más amplio, de mejor calidad y se entiende mejor. Entonces, en ese sentido, pues la participación de cada uno de ustedes es fundamental. Los derechos humanos, como decía anteriormente, y acá tenemos en la presentación un concepto bastante amplio. Es un concepto que está compuesto de diferentes conceptos. Eh, Eso explicado en términos sociológicos, estaríamos hablando que es un concepto derivado de su alto contenido, de su amplio contenido, se convierte en más que un tema. Su contenido son diversidad de temas y entonces estaríamos hablando de una categoría que engloba un contenido bastante amplio y, como les decía, es una categoría, una definición de, de, de- de contenido sociológico que conlleva un mensaje claro de fortalecimiento y calidad de vida para las personas. En términos generales, esos son los derechos humanos. La idea es que la práctica cotidiana de esos derechos humanos nos va a permitir calidad de vida. Si nosotros quisiéramos tener una estrategia de vida, una forma sobre cómo sobrellevar los diferentes compromisos y las diferentes obligaciones y responsabilidades que tenemos eh, cada una de las personas, independientemente de su edad, porque obviamente estas obligaciones, estas responsabilidades, estos compromisos son diferentes dependiendo en qué grupo etario nos encontremos en un momento determinado. En ese sentido, pues en el caso de ustedes que son estudiantes de la Facultad de Medicina, y son personas jóvenes de cierta edad, una edad en donde la persona pues tiene las energías necesarias para poder eh, absorber la mayor cantidad
de experiencias y conocimientos que le van a servir como un fortalecimiento como personas. Entonces, en ese sentido, eso es precisamente lo que se pretende con los derechos humanos. O sea, por esa razón es que son humanos, porque están inherentemente como parte integral de cada una de las personas, de cada una de las personas, no solo acá en Guatemala, sino en cualquier lugar del mundo. Porque recordemos que uno de las características principales de los derechos humanos es que son universales. Podemos estar hablando de los mismos derechos acá en Guatemala como en cualquier otro país de los 5 continentes a nivel mundial. Entonces, y eso es precisamente lo que también da a entender cuando dice como una estrategia arraigada en las diferentes culturas alrededor del mundo. Entonces, obviamente, en cada cultura, pues el tratamiento va a tener sus particularidades, porque no es lo mismo la práctica de los derechos humanos acá en Guatemala o comparado con otro país del mundo, como por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio de contraste un poco notorio o significativo, podríamos comparar la cultura de Guatemala con la cultura de cualquiera de los países árabes, donde, digamos, ellos, pues en algún momento, esos derechos humanos que lo que pretenden es que exista igualdad entre las personas, no importando cuál sea su sexo, su género. eh, entonces, nos vamos a encontrar que en algunas culturas, pues, tienen ciertas costumbres donde, por ejemplo, las mujeres tienen cierta limitación para ejercer algunos derechos que están debidamente establecidos en los derechos humanos en general. Entre ambas culturas vamos a encontrar diferencias significativas. Y para poner un ejemplo más claro, les puedo decir que, por ejemplo, en Arabia Saudita, y esto es una información que se dio a conocer de manera amplia y pública, de que a partir del 2018 las mujeres en Arabia Saudita comenzaron a poder manejar vehículos. O sea, anteriormente al 2018 tenían un impedimento derivado de la forma en la que ellos viven en Arabia, derivado de su cultura y de su ordenamiento jurídico interno. Entonces, a partir del 2018, pues se abre la oportunidad para que las mujeres puedan conducir vehículos. Entonces, digamos, para entonces acá en Guatemala, por ejemplo, las mujeres podían conducir transporte pesado, e incluso algunas, pues si se recuerdan, si lo piensan, ya para esa época ya pues tenían la oportunidad de manejar el transporte que existe en la ciudad capital, que es el Transmetro, que es un transporte con una alta responsabilidad, porque estamos hablando de transporte público donde conducimos a una gran cantidad de personas. Adicionalmente, el grado de complicación
es mucho mayor que manejar cualquier vehículo normal por el enorme tamaño de un transmetro, ¿verdad? Entonces se requiere de ciertas habilidades específicas, no solo del simple manejo, sino tener habilidades específicas donde tenemos que controlar la dimensión del vehículo, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que tenemos que llevar a personas. Incluso en algunas vías, pues el Transmetro va en la vía normal donde está el tráfico normal que existe acá en la ciudad capital. Entonces, eso es solo un ejemplo de algunas situaciones donde los derechos humanos, a pesar de ser universales y ser los mismos derechos en cualquier país del mundo, pues entran en cierta contradicción con las culturas propias del país. Y esto no quiere decir de que exista pues un conflicto grande porque también el derecho humano a la cultura es un derecho humano, entonces digamos que también se respeta la forma de vida, las costumbres y la cultura de los diferentes países, ¿verdad? Entonces, esa es una situación y por esta razón es que se habla de una estrategia arraigada en las diferentes culturas alrededor del mundo que permite a las personas vivir con dignidad plena, porque eso es uno de los objetivos, el objetivo principal de los derechos humanos, alcanzar ese grado de calidad de vida plena con dignidad. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. Cuando nosotros queremos entender de una manera un poco más formal los derechos humanos, pues nosotros hablamos de una visión integral que se compone de más de una visión. En principio, pues nosotros hemos identificado cuatro visiones. Pudiera ser que con la interacción, con la rapidez en la que ha ido evolucionando los derechos humanos, pues en un futuro cercano, pues ya podamos hablar de otras consideraciones para entender de mejor forma los derechos humanos. En esta oportunidad, pues hemos identificado que pudieran ser cuatro visiones que de alguna forma engloban lo que para nosotros son los derechos humanos y que nos permite entenderlos de mejor forma. Entonces, cuando hablamos de la dignidad es uno de los elementos principales de la visión psicológica y humana de los derechos humanos. Esta visión nos dice claramente que los derechos humanos se fundamentan. El fundamento principal son los principios y valores. Los principios y valores que en algún momento de nuestras vidas, o podríamos decir que siempre, porque los principios y valores están presentes en la vida y en los momentos de las diferentes personas. Desde nuestra formación en el seno familiar, pasando por la escuela, el colegio, el instituto y la universidad, y pues ya como profesionales seguimos en la misma línea. Esa formación donde se nos ha fortalecido no solo el carácter, sino el temperamento, porque recordemos que acá pareciera que son dos cosas
sinónimas que son iguales, pero hay diferencias que nos permiten identificar de que una pues tiene las características incluso del paso de generación en generación, aquellos elementos propios de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se trasladan como una forma biológica hacia las siguientes generaciones. Y por otro lado, aquellos elementos específicos de formación que se van fortaleciendo y se van arraigando en cada una de las personas. Entonces son dos elementos fundamentales que nos permiten eh, saber cómo son las personas. Y por esa razón es que encontramos diversidad de caracteres, diversidad de personalidades en las diferentes personas, ¿verdad? Y que solo cuando nosotros nos ponemos a analizar detenidamente, vamos a ir identificando aquellas situaciones propias de cada persona. Pero si lo vemos desde un punto de vista donde nuestra vida pasa y de manera inconsciente, pues nos vamos dando cuenta de cómo son algunas personas, ¿no? No es aquello que nosotros nos detengamos a hacer un análisis exhaustivo de la personalidad de determinada persona, sino que son situaciones que de manera espontánea nosotros vamos identificando en la cotidianeidad de la vida de las diferentes personas. Y así podemos ver de que existen personas tímidas, que existen personas extrovertidas, existen personas que tienen características muy especiales y así podemos ir identificando, ¿verdad? Entonces, pero esto sale por lo de la dignidad, que es un principio fundamental. Yo diría que es la columna vertebral de de los principios en los cuales se basan los derechos humanos y que están identificados dentro o como parte de la visión psicológica y humana de los derechos humanos. En un ambiente de paz generalizada, y con una visión de respeto de la persona para sí mismo, para los demás y para el medio ambiente. Cuando hablamos de estos dos últimas líneas, pues estamos hablando como la visión general de los derechos humanos, para poder llegar a comprenderlos practicándolos al mismo tiempo, porque en ese sentido, pues para nosotros los derechos humanos no son solo un simple conocimiento, porque en todo proceso cognitivo, en todo proceso donde aprendemos cotidianamente diferentes aspectos de la vida, porque el ser humano así es, constantemente está aprendiendo y si es una persona un poco más acuciosa, es una persona que se detiene a hacer análisis exhaustivos acerca de cómo lleva su vida, pues va a llegar a situaciones un poco eh, más al detalle de qué es lo que está aprendiendo, porque muchas veces aprendemos de manera inconsciente y entonces no nos damos cuenta de que algunas situaciones el ser humano las está absorbiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de lo que para nosotros tiene un interés personal, entonces considero
que esos momentos son fundamentales para la persona, porque la persona está dándole un tratamiento especial a algo que le interesa. No lo pasa de manera inconsciente, sino que se da dentro de un proceso consciente, un proceso donde yo estoy aprendiendo algo que es de mi interés y por lo tanto va a estar conmigo en un lugar especial. Pues así precisamente son los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque esos derechos humanos, como yo les decía anteriormente, no van a ser un simple conocimiento, sino que van a ser algo que me va a permitir mejor calidad de vida. Entonces, si hay algo que me permite mejor calidad de vida, pues simple y sencillamente, y como un sentido común, eso va a ser del interés personal. Entonces, acá hay una visión general donde nosotros vamos a tratar de hacer un análisis personal para saber cómo estamos. Y en ese sentido es importante que nosotros le demos un alto valor a la dignidad y esa dignidad nos va a permitir que nosotros vamos a respetarnos y amarnos a sí mismos. Entonces, si nosotros nos damos ese valor hacia nosotros mismos, eso va a ser una característica y un elemento fundamental para poder tener una mejor actitud ante el mundo. Vamos a tener la capacidad de poder respetar y amar a las demás personas, porque al final eso es la vida en general. Nosotros por supuesto que ahorita riñe con la realidad que estamos viviendo, pero en términos de una calidad de vida, porque ¿y quién no quiere una mejor calidad de vida? Pues simple y sencillamente tenemos que ponerle toda la atención del mundo. En primer lugar, tenemos que tener un alto valor hacia cada uno de nosotros. Nos vamos a respetar a sí mismos. Nosotros vamos a tener en un grado superior nuestra dignidad que nos va a permitir eh, conducirnos pensando en que todos somos iguales. Como personas, todos somos iguales, tenemos un alto valor y por lo tanto no podemos menoscabar, mucho menos no tomar en cuenta esa dignidad. Esa va a ser una condición fundamental para que nosotros podamos hacer lo mismo hacia las demás personas y tratar de contrarrestar esta realidad que estamos viviendo, esta realidad donde existe violencia generalizada, violencia que se da a conocer a través de diferentes aspectos. Y no necesariamente es una violencia de agresión física, no necesariamente. La violencia se demuestra en muchas actitudes, hasta en un lenguaje corporal. Nosotros manifestamos nuestra violencia hacia afuera. Entonces, esa se va convirtiendo como que en una norma. Si nosotros nos detenemos a analizar la vida y la realidad que estamos viviendo, en buena medida, de esa forma es como nos estamos desenvolviendo. No, no es al contrario, sino que de esa forma. Entonces,
Eh, Acá, por eso decía que una visión de respeto de la persona para sí mismo, para los demás, y el tercer elemento es para el ambiente, el respeto y el amor hacia el medio ambiente. Y en este sentido debemos de entender el medio ambiente como el espacio donde nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros pues nos desenvolvemos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ahorita ustedes están acá en las aulas universitarias. Tienen una interrelación directa con sus compañeros de clase, compañeros y compañeras de clase, con sus docentes, con el personal administrativo de la facultad y con otras facultades. Entonces, digamos que ese es un ámbito de donde ustedes se desenvuelven. Entonces, hay una interrelación y esa interrelación puede generarse eh, de mejor forma si nosotros en algún momento reparamos en que podemos ser mejores personas, en que podemos tener una mejor interacción y que eso va a permitir mejores resultados en todo sentido, no solo en el sentido de la persona como tal, sino en nuestros objetivos inmediatos. Por ejemplo, en este sentido, nuestro objetivo inmediato es, pues, algún día podernos graduar de médicos y cirujanos y poder ejercer la profesión. Entonces, como ven, esto es bien importante. El medio ambiente, como les decía anteriormente, no solo debemos de considerar los aspectos de los recursos naturales, la naturaleza, que es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos del medio ambiente. Y por supuesto que eso es algo fundamental. Sin embargo, cuando hablamos de medio ambiente, también tenemos que considerar y pensar en que ese medio ambiente también conforma todo el espacio donde, tal y como yo les decía anteriormente, donde nos desenvolvemos todos los días de manera cotidiana, donde entran a conjugar la cultura, las costumbres, el idioma, muchas situaciones que son parte de ese medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esa visión es fundamental para poder entender de una mejor forma los derechos humanos. Y eh, continuando con la presentación, pues algo de lo que hemos estado platicando, pero para que quede expresado en la presentación, dice: el contexto en el cual se desarrollan los derechos humanos es la realidad que vive cada persona. Es precisamente lo que de alguna manera hemos estado platicando con anterioridad. Es la realidad que vive cada persona en su casa, en su jurisdicción domiciliar, acá en Guatemala y en cualquier país alrededor del mundo. Es una situación eh, que puede pasar en cualquier país del mundo, en cualquier momento y en cualquier ámbito donde la gente se desenvuelva, tomando en consideración la característica fundamental de los derechos humanos de ser universales. Eso es lo que también comentamos anteriormente, esa característica fundamental que hace que los derechos humanos sean igual aquí y en cualquier país del mundo. Para que se dé, esto es algo que también de alguna manera hemos hablado anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros creamos un concepto, un nuevo concepto,
jalamos diferentes elementos, pero para poder llegar a esa conclusión, a ese acto conclusivo de generar un concepto, pues tuvimos que haber pasado un buenos momentos de investigación para poder tener los elementos necesarios y poder armar un concepto que defina lo que nosotros queremos dar a conocer. Por eso es que al principio de la presentación existió ese gran concepto que fuimos desagregando en cada una de sus partes, explicando cada una de sus partes, pero que al final, cuando vemos la presentación, son elementos que de manera resumida están en ese concepto del principio de la presentación, porque por ejemplo, también hablamos del proceso cognitivo de acuerdo a la visión correcta de los derechos humanos. ¿Y cuál es la visión correcta de los derechos humanos? Eh, pero primero hablamos también, si se recuerdan, del proceso cognitivo, que obviamente es ese momento donde nosotros estamos absorbiendo diversidad de información, diversidad de ideas, de opiniones que van a formar parte de lo que a nosotros nos va quedando, de lo que a nosotros nos va quedando no solo de manera inconsciente, sino también de manera consciente cuando existe un interés especial en poder conocer nuevas ideas, nuevas formas, nuevos conocimientos, nueva información o información diferente de la que nosotros ya teníamos, porque eso puede pasar también, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos diversidad de opiniones sobre una situación determinada o nueva información o fortalecer lo que nosotros ya sabíamos. Entonces, todo eso es el proceso cognitivo. Los momentos en los cuales uno está haciendo de manera consciente o inconsciente ese traslado de información. Pero en el caso de los derechos humanos, no necesitamos que eso que nosotros estamos aprendiendo se quede acá, se quede ahí con nosotros, sino que lo más importante cuando uno aprende y tiene la oportunidad de conocer lo que son los derechos humanos, es que esos derechos humanos eh, van a tener una razón de ser si nosotros esos derechos los aplicamos desde ya a nuestras vidas, porque obviamente los derechos humanos son parte integral de la vida de cualquier persona, son imprescindibles, imprescriptibles, interdependientes. Esas son características fundamentales de los derechos humanos que nos hace pensar que los derechos humanos están al mismo nivel. No existe ninguna subordinación entre un derecho y otro, ninguno vale más que el otro, sino que lo que existe es una interrelación, una interdependencia de uno con el otro o de varios entre sí. Entonces, porque si lo pensamos de esta manera, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la salud. Por supuesto, la salud es un derecho humano. Nadie puede vivir si no tiene salud. El destino más inmediato que puede existir si no tenemos salud es que puede haber un fallecimiento. Al deteriorarse de tal manera esa salud que su acto conclusivo es la muerte. Entonces, ese derecho humano de la salud tiene una gran relación con muchos otros derechos, porque, por ejemplo, si no tenemos salud,
no podemos trabajar, no podemos venir a clases a la Facultad de Ciencias Médicas, no podemos hacer ningún trabajo, no podemos practicar ningún deporte, no nos podemos relacionar con incluso hasta ni siquiera con nuestra propia familia, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que nosotros tengamos. Entonces, como ven, existe una interdependencia y una interrelación entre los derechos humanos, porque eso quiere decir que si estamos enfermos, no tenemos el derecho a la salud, no, porque no lo practicamos porque estamos enfermos. Pero eso nos impide al mismo tiempo no poder disfrutar de otros derechos humanos, como es el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la educación, el derecho humano al deporte, el derecho humano a la recreación, el derecho humano a la libre locomoción, a la libre expresión del pensamiento, una infinidad de derechos humanos que están presentes en la vida de cualquier persona. Y cuando yo les menciono todos estos derechos humanos, ¿quién puede vivir sin ellos? Pues nadie. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar negativamente en contra de los derechos humanos si son parte integral de cada persona? No podemos prescindir, al igual que no podemos prescindir de un brazo, tampoco podemos prescindir de los derechos humanos. Son parte integral de la persona. Y aquí estaríamos hablando de una de las cuatro visiones, que es la visión justnaturalista, que nos dice que los derechos humanos son inherentes a las personas. Entonces, esta es una situación muy importante de tomar en cuenta. Eh, Siguiendo acá con la presentación, se necesita, para que se dé precisamente ese proceso cognitivo, se necesita de la disposición y la autonomía de la voluntad de las personas. O sea, las personas no pueden estar sesgadas, no pueden tener un prejuicio en contra de los derechos humanos porque, o en contra de cualquier conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos un prejuicio en contra de algo, simple y sencillamente eso no es del interés nuestro. Entonces, digamos que jamás vamos a poder entender de una manera objetiva lo que quiere decir eso que a nosotros no nos interesa. Entonces, debe existir la disposición de poder saber qué son los derechos humanos, porque si no existe la disposición, la voluntad, incluso la autonomía de la voluntad, porque esa es otra situación. Ah, es que porque como los derechos humanos, según dicen, defienden delincuentes, lo cual es totalmente falso, es totalmente negativo y no es verdad. Entonces, tendríamos que explicar qué, cuál es la situación. Por el tiempo, pues lo que les puedo decir de manera rápida es que eso que se dice es totalmente falso. Definitivamente, lo que pasa es que lo que se protege cuando estamos hablando de un proceso penal, de un sistema penal, de un sistema que se descompone en múltiples situaciones y múltiples partes. Por ejemplo, parte acusadora, parte víctima, parte hechora, sistema judicial, sistema que tiene la carga penal, la carga de la acusación. En ese sentido, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del organismo judicial, estamos
hablando de la defensa pública penal, que es la única institución facultada para poder brindarle una asesoría y defensa a aquellas personas que no pueden pagar un abogado, incluyendo aquellos que nosotros decimos que los derechos humanos defienden a delincuentes. Y la única institución que defiende a aquellas personas que no pueden pagar a un abogado y que coincidentemente son los mayores infractores reconocidos de delitos, porque obviamente una persona que tiene una limitación económica, pues ese es un ambiente que va a ser propicio para que esa persona pueda llegar a cometer algún delito. Por supuesto que hay otros sectores, hay otros grupos poblacionales que también cometen delitos, pero que no necesariamente lo hacen por una necesidad o por un sistema que los discrimina y los desarraiga. No, hay quienes cometen delitos porque les encanta engrosar su patrimonio, su capital, y entonces utilizan este poder y esta situación para poder generar aquellos llamados delitos de cuello blanco, donde esos pues también se les debe perseguir con todo el peso de la ley, ¿verdad? Entonces, lo que se defiende acá son los derechos que tienen todas las personas. No puede ser de que en Guatemala estemos pensando en la justicia, regresar a la antigüedad, que nos vean como un país de salvajes, de tomar la justicia sin tomar en consideración las leyes que están establecidas y el sistema de justicia que también está establecido. Y en ese sentido, pues lo que se defiende son los derechos humanos precisamente a- al debido proceso, el debido proceso donde es un proceso al que todos tenemos derecho. El derecho de defensa, todos tenemos derecho al derecho de defensa. El derecho a tener los servicios mínimos básicos de sobrevivencia de cualquier persona. Entonces, eso es lo que se defiende, no digamos, al delito cometido por una persona. Entonces, eso podríamos decir de manera un poco resumida. Claro, aquí hay mucha más información que discutir, pero por el tiempo, pues eso podríamos decir. Entonces, eh, la autonomía de la voluntad, según hablábamos, es la facultad que nos permite el poder tomar las decisiones sin ninguna injerencia y sin ninguna manipulación eh, sobre nosotros, sino que es algo que nos permite que nosotros por sí mismos estamos tomando las decisiones necesarias para continuar con nuestras vidas, para seguir en las diferentes situaciones que tenemos cotidianamente. ¿Verdad? Entonces, toda vez que lo que se pretende, dice acá, es arraigar en las personas la práctica cotidiana. Era lo que decíamos, que los derechos humanos no nos sirven como un simple conocimiento, sino que lo que se pretende es la práctica cotidiana de esos derechos al punto de ser parte de la vida de cada persona y de su cultura. Necesitamos que estos se arraiguen en la vida de las personas y de esa forma tener una mejor calidad de vida.
Y esto, pues, no requiere de que las personas estén erogando dinero de su bolsillo, erogando dinero que les sirve para satisfacer sus necesidades y que algunas instancias se lo exigen a las personas sin tener nada, absolutamente nada a cambio. Entonces los derechos humanos no nos están exigiendo ninguna erogación de ninguna cantidad de dinero, ni de parte de nuestro patrimonio. Simple y sencillamente están ahí y lo que tenemos que hacer es ejercerlos, practicarlos y ponerlos en funcionamiento en nuestras vidas. En la práctica se da este proceso por medio de la visión integral de los derechos humanos, que era lo que decía yo anteriormente. ¿Y qué es esto? La visión integral de los derechos humanos se compone en principio de cuatro visiones fundamentales, que era lo que hablábamos anteriormente, que para ponerlo de una manera más formal y ordenada, nosotros vemos que los derechos humanos se pueden entender de una mejor forma, dividiéndolo en cuatro visiones fundamentales que permiten que se dé el proceso cognitivo que va más allá del simple aprendizaje de los conocimientos, que era lo que decíamos con anterioridad. No podemos dejar esos derechos como un conocimiento que en algún momento va a ser evocado. No, eso lo podemos en nuestra propia vida cotidiana, lo podemos ir implementando desde ya, desde ya. Si, por ejemplo, yo soy una persona que dentro de mi casa soy un poco machista y pues no le doy un tratamiento igualitario a las mujeres y de manera que beneficio más a los hombres de mi familia y no a las mujeres, sin darles un tratamiento igualitario, pues simple y sencillamente como una nueva actitud, yo voy a cambiar eso porque simple y sencillamente eso no puede ser. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos humanos y deben de tener las mismas oportunidades para poderse desarrollar. No caer en esas prácticas machistas que han existido por mucho tiempo. Entonces, desde ya puedo yo ir mejorando esa forma de vida dentro de mi círculo familiar. Si yo tiraba basura en la calle, pues simple y sencillamente a partir de ahora no voy a tirar basura, no voy a contribuir al deterioro y a la contaminación del medio ambiente. Y así podemos ir mencionando otra serie de derechos que nos van a permitir ir mejorando en nuestras vidas. Si yo no practico la solidaridad, pues de ahora en adelante, pues yo voy a tener una mejor sensibilidad hacia las demás personas, ser consciente de que no todos hemos tenido las mismas oportunidades en la vida y que hay quienes sí necesitan del apoyo de cualquier persona. Entonces, en la medida que yo tengo ese tiempo y esa capacidad de poder apoyar a alguien, pues lo voy a hacer, simple y sencillamente eso. Y miren, todo esto es un efecto multiplicador. Porque recuérdense ustedes que la mejor educación es el ejemplo. En la medida que nosotros vemos un cambio positivo en la vida de una persona, eso es un ejemplo que podemos tomar. No tomar los antivalores que es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si hoy en día, pues lo material, la apariencia, digamos que lo que es un antivalor, muchas veces es a lo que le damos le ponemos una atención, le damos crédito, le damos una confianza. No, al contrario, en la medida de lo posible,
lo que tenemos que hacer es tratar de rescatar esa visión donde los principios y valores son parte integral de la vida de las personas. Eh, la visión general es convertir los derechos humanos en una cultura. Las cuatro visiones principales que nosotros hemos identificado son la visión historicista, la visión justnaturalista, la visión positivista y la visión psicológica y humana. Cada una la podemos de manera rápida dar a conocer porque ya en el transcurso de la charla hemos venido hablando sobre cada una de ellas. Por ejemplo, la visión historicista. Pues esta nos dice que todos los beneficios que las personas, las diferentes poblaciones a través de la historia de la humanidad han tenido beneficios importantes como parte de una estrategia de Estado de sus diferentes países, en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia de la humanidad. Entonces, no necesariamente en ese momento los beneficios que tenían las poblaciones eran derechos humanos, pero al final eran beneficios que la humanidad ha tenido toda la vida. Entonces, esa visión lo que recoge son precisamente aquellos momentos que han sido trascendentales en la vida de las personas y trascendentales para entender los derechos humanos, sus precedentes históricos y que hasta hoy en día siguen vigentes, como por ejemplo eventos importantes como la revolución industrial que generó una mejor capacidad económica, dio oportunidad de trabajo a algunas personas, pero también generó otras situaciones que debieron de irse mejorando en el transcurso y en el devenir del tiempo, porque obviamente las condiciones, por ejemplo, de las personas que tuvieron acceso a un trabajo era que eran condiciones muy malas y discriminadoras, la gente trabajando 16 20 horas diarias en condiciones que definitivamente no eran las más adecuadas y pues todo por una remuneración que que seguramente no era la más justa. Entonces se generaron oportunidades, se generaron beneficios a la población porque al tener un ingreso las poblaciones podían tener una mejor calidad de vida. Entonces, pero a la vez se generaron otro tipo de situaciones que han tenido que mejorarse con el tiempo, ¿verdad? Y es así que, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX se crea la Organización Internacional del Trabajo, allá por más o menos 1918, después de finalizada la Primera Guerra Mundial pues se crea la Organización Internacional del Trabajo como parte de ese proceso histórico que se vivió en ese entonces, que fue la creación de la Sociedad de Naciones. Ese fue el primer momento del consenso. O sea, el consenso me refiero, el primer momento de cómo los estados se ponían de acuerdo para hacerle frente a una situación determinada. En este sentido, se reunieron, se unieron para poderle hacer frente a analizar una crisis mundial como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo único es que en esta oportunidad la Sociedad de Naciones se conformó con países europeos, pero posteriormente, en 1945, se crea la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ahí estamos hablando que esto es una iniciativa, es una realidad que se da en el devenir de la historia donde el consenso fue mundial.
Hablamos entonces de la visión just naturalista que dice que los derechos humanos son inherentes a las personas. También ya hemos hablado al respecto de esto, y es en el sentido de que los derechos humanos son parte de la vida de las personas. Las personas nacen con los derechos humanos, incluso dentro de nuestra propia constitución está establecido que por ejemplo, la vida, que es un derecho humano, se reconoce desde el momento de la concepción. Entonces, desde ya, antes de nacer la persona, ya se reconoce un derecho humano como es el derecho a la vida dentro de nuestra propia constitución. Entonces, son situaciones que nos indican que los derechos humanos no solo son parte de las personas, sino que también están contenidos en las leyes. Y esa es la siguiente visión, que es la visión positivista, donde dice que los beneficios se convierten en ley vigente. Y así es como vemos que los derechos humanos están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en las diferentes leyes que protegen a grupos vulnerables y poblacionales específicos. Así podemos mencionar la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, las leyes que protegen los derechos humanos de las personas mayores, eh, las leyes que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y así podemos mencionar una diversidad de leyes que son de protección integral de grupos vulnerables específicos, protegen sus derechos humanos específicos. Entonces existen leyes, está la Constitución, están las leyes específicas, y adicionalmente están los convenios internacionales que están también al mismo nivel de la Constitución política. Por último, está la visión psicológica y humana, que dice que los derechos humanos se basan en principios y en valores, y se recuerdan que hablamos que la dignidad es la columna vertebral de los principios fundamentales que son una base de los derechos humanos. Pero existen otros principios también como es la solidaridad, la igualdad, reconociendo las diferencias que existen entre las diferentes personas, y la libertad es otro principio fundamental. Analicemos qué tan libres podemos ser como personas si existen una serie de situaciones que coartan esa libertad. Entonces, estos principios, cuando nosotros los practicamos, se convierten en valores, porque recuérdense que quienes le damos un valor a las cosas somos nosotros, los seres humanos. Entonces, esos son principios y valores cuando nosotros los practicamos. Entonces, en términos generales, estos son los derechos humanos, y pues yo le agradezco mucho por su atención, por la oportunidad y de poderles compartir. Y para mí ha sido un verdadero honor el poder estar acá con ustedes. Muchas gracias.